Buenos días. Buenos días. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta antes de comenzar? A ver, le he mandado por interno a Byron que por favor ponga su apellido, ¿ya? Si no, si no pone el apellido, nombre y apellido, va a quedar fuera de la reunión. Bien, la clase de hoy día les voy a hacer ejercicio o les voy a mostrar ejercicios de raíces, ¿ya? Que corresponde a la guía, no me acuerdo si el taller 3 creo que, así que vamos a ver ese tipo de ejercicios. No sé si, digamos, antes de comenzar, como les preguntaba, si tenían alguna duda, algún comentario que hacer antes. Perdón, ¿me escuchan o no? Sí, profe, Yo sí lo escucho, profe. Ya, muchas se la gracias. escuchamos. Bueno, gracias. Repito, Byron, ¿cierto? Si no pone su apellido, lo tendré que dejar fuera de la reunión.
Bien, entonces comienzo con el primer problema. Aquí los problemas están desarrollados, perdón, están desarrollados, ¿cierto? Así que yo les voy mostrando el desarrollo y cualquier pregunta, bueno, me la van haciendo, ¿ya? Ya, ese es el primer problema que vamos a desarrollar o que se va a ver el desarrollo. En esto, ¿ya? Son problemas que no son los mismos de la guía, ¿ya? No son problemas exactamente iguales a la guía, sino que son problemas que se sacaron con el espíritu de los problemas de la guía. Así que son otros problemas. ¿Ah? Así que no están en la guía, así que no necesitan buscarlos. Entonces, en este primer problema, ¿cierto? Tenemos problemas de raíces. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es operar con las raíces. Ahora, todas las raíces tienen el mismo índice, por lo tanto, eso nos da una cierta ventaja para operar con ellas. Lo que podríamos hacer, ¿cierto? En principio, ideas nomás, ¿ya? Una idea sería hacer la multiplicación, ¿cierto? De lo que está fuera del paréntesis, que es la raíz de 3, como usando la propiedad distributiva. Esa sería una posibilidad. La otra es que vamos descomponiendo. Por ejemplo, el 12 se puede descomponer. El 192 también se puede descomponer. Entonces, eso es lo que yo hice aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue descomponer. El 12, ¿cierto? Está escrito como 4 por 3. Entonces queda 2 raíz de 3, que es eso que está ahí. Bueno, el raíz de 3, el primer raíz de 3 lo dejé tal cual, y el segundo, perdón, el tercero, ¿cierto? Cambié el signo ahí. Hay un problema de signo que cambié. Ya, olvídense del signo ese de ahí, ¿ya? Piensen en que es positivo. Yo no me fijé, no, lo cambié. Al copiarlo lo cambié. Ya, entonces, aquí este 192, ¿cierto? Yo lo escribí como 64 por 3. ¿Ya? Esa sería la forma de escritura del 192. Entonces después sacó la raíz cuadrada de 64 y por la raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Entonces ahí quedó, digamos, lo siguiente. Bueno, aquí, insisto, el tema es que se olviden, ¿cierto? Se olviden de que es una resta ahí, ¿ya? Sino que piensen que es una suma, ¿ya? Para que no se vayan a confundir con eso. Entonces al final queda una raíz de 3, 6 raíz de 3 y 8 raíz de 3. Entonces da 15 raíz de 3. ¿No? Y después se multiplica, ¿cierto? La raíz de 3 con la raíz de 3. Eso queda raíz de 3 al cuadrado. Se simplifica la raíz, ¿cierto? Y nos queda 15 por 3, que finalmente es 45, ¿ya? Ese es el primer problema desarrollado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿Duda? Sí, le escucho. el, no es sobre el ejercicio, pero esto Power lo sube usted a Reco, ¿cierto? Sí, debiera, sí, pues, o sea, por lo menos en todas las clases que estoy haciendo, no solamente esta asignatura, sino que la estoy subiendo y también está el video. Ya, el video que va quedando en un canal de YouTube que tuve que hacer Profe, para este medio. el anterior video al final a mí me tiraba error en YouTube y también no he encontrado esta como La presen- diapositiva en red. ya la voy a verificar ahí para ponerla, ¿ya? Ya. De todas maneras, el video estuve haciendo unos arreglos. Yo no sé cuándo lo vio, pero estuve haciendo un arreglo y le puse ahora por asignatura. ¿Ya? Entonces puse taller de matemáticas sección 16, claro, sección 16, y dejé el taller matemáticas sección 1, que es mi curso. Así que ahí pueden chequearlo. Si no pueden ver el del 16, vean el 101, que también es el mismo. ¿No? Porque yo lo que hago, estos ejercicios que yo acá, le estoy presentando a ustedes, son ejercicios que se los hice a mi curso también. ¿Ya? Profe, ¿por qué al final dio 15? Por lo siguiente, mira, se olvidan de ese, ¿cierto? Olvídense de ese signo menos. Pongan un más, ¿ya? Porque aquí lo transcribí mal, así que por lo tanto lo voy a cambiar acá. En realidad acá es más fácil cambiarlo que para todo abajo. Entonces, mira, aquí tienes una vez raíz de 3, ¿cierto? Acá tienes 6 veces raíz de 3,
que es 3 por 2, y 8 veces raíz de 3. Entonces aquí tienes 6, 7, 8, 15. 15 raíz de 3. La que se repite común es la raíz de 3, ¿cierto? Y bueno, y después sería 15 raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado. Simplifica la raíz y queda 3. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí, ahora entendí. Ya, Gracias. ya. ¿Alguna otra consulta? Isabel, el canal tiene mi nombre, ¿ya? Ustedes lo buscan por Luis Felipe Cona Quesada. ¿Y alguna otra consulta? Ya, entonces, ese es el primer problema que, como les decía, aquí básicamente la idea era descomponer, ¿cierto? Descomponer, por ejemplo, estas dos raíces, descomponerlas con factores que fuesen factibles de poder sacar raíz cuadrada y a la vez, ¿cierto? Que sean factores de raíz de 3. Entonces aquí descompuse 4 por 3 y aquí 64 por 3. ¿Ya? Entonces el 4 por 3 permitía sacar la raíz cuadrada de 4 y el 64 por 3 permitía sacar la raíz cuadrada de 64. ¿Ya? Y eso que finalmente queda ahí. Paso al siguiente. ¿Ya? Ese es otro problema, pero ahora la diferencia está en que todos son raíz cúbica. Raíz cúbica, raíz cúbica y raíz cúbica. ¿Ya? Entonces, lo mismo, la misma idea anterior. Entonces, la idea anterior es sacar ciertos factores. Bueno, acá en realidad podemos sacar la raíz cúbica, porque la raíz cúbica de 8 es 2. De 125 es 5, ¿cierto? Y de 243, bueno, ahí vamos a ver la descomposición, ¿no? Entonces ahí está. Raíz cúbica de 8, 2. Raíz cúbica de 125, 5. Y aquí esto se descompone por 81 por 9. ¿Ya? 81 por 9 se descompone esa raíz. Esa no es raíz. Después, bueno, queda la raíz cúbica de 9 y eso no es una raíz exacta. ¿Ah? Es cúbica. Ojo que aquí cambió el índice. ¿Ah? Cambió el índice que ahora es raíz cúbica, así que por lo tanto eso no se puede reducir. Entonces lo que puedo reducir es todo lo que tiene que ver con los números. ¿Ah? Esto que está aquí. Entonces ahí queda. Esa raíz cúbica de 9 queda igual y queda multiplicada por 3. Ahí está. Y el factor numérico, ¿cierto? Se hace la suma o resta de estos dos números y queda el 11 sextos. Y eso es finalmente el resultado de esa, mm, de ese ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O alguna otra duda? ¿Profe multiplicó los números entre paréntesis por las fracciones también o no? Sí, sí, ahí Ah, quedó ya. 2 tercios y quedó 5 medios. Sí, sí. Después sacó ¿Ya? mínimo como múltiplo. Exacto, exacto. Mínimo común denominador y después se hicieron suma o resta dependiendo de lo que había ahí. ¿Alguna otra consulta? Ya, vamos a otro ejercicio. Ese que está ahí. Ya, ese problema es diferente a los anteriores. ¿Por qué? Porque ahora ya no tengo números. Entonces ya no estoy sacando raíces de números, sino aquí tengo expresiones algebraicas. ¿Ya? Expresiones algebraicas que están apareciendo. Bueno, esta parte, esta parte es la restricción del problema. ¿Ya? Entonces aquí está, en realidad yo haber puesto primero el problema allá arriba y después haber puesto esto, pero eso se toma como la restricción. Entonces aquí, cuando hablamos de restricción, hay que entender que estamos hablando de raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada. Entonces acuérdense, cuando no aparece el índice, es porque es raíz cuadrada. Entonces, para que la cantidad subradical, que es la cantidad que está dentro de la raíz, ¿cierto? O, digamos, para que la raíz sea un número real en realidad, lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, ¿ya? Positivo. Acá lo mismo, debe ser positivo. Por eso es que se exige que estos dos números tienen que ser positivos. Ahora, el que está ahí arriba, ¿ya? El que está arriba es parte, digamos, es parte de los dos. O sea, de alguna forma están incluidos este número que es 1 más x por y, y está incluido el 1 menos x por y, en la parte de arriba. ¿Ya? Así que no es necesario hacerlo por separado la restricción aquí, sino que basta con estas dos que están aquí nada más. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Se va a hacer lo siguiente. Acá se separa en dos, ¿ya? Se separa en dos. Uno que va a ser
1 menos raíz de xy, ¿cierto? Y 1 más raíz de xy. Ahora, acá hay un paso intermedio, ¿cierto? Que es el que hace que se separen dos raíces. Que primero, lo de adentro, ya lo de adentro, lo que está ahí, debiese ser separado como 1, entre paréntesis, 1 menos x por y, paréntesis, otro paréntesis, 1 más x por y. ¿Ya? Eso sería como lo lógico, y después se hace la separación en raíces. Bueno, ahí se hizo al tiro la separación. ¿Ya? Em, y abajo, bueno, queda igual. Y esto, como está elevado a menos 1, ¿cierto? Eso está elevado a menos 1. Aquí está elevado a menos 1. Entonces se escribe, ¿cierto? De acuerdo a la potencia negativa. 1 dividido en la raíz de, ¿cierto? 1 menos xy. Ahí estamos en el segundo paso. Tercer paso. El tercer paso lo que hace es hacer las simplificaciones. ¿Ya? Por ejemplo, eso es raíz de, eso que está ahí, raíz de x más y, y se simplifica con raíz de x más y. ¿Ya? Esos son iguales, por lo tanto se simplifican. Esto es una división posterior. Esto queda dividido por ese factor. Y al quedar dividido el segundo factor se invierte, y por eso queda de esta forma. ¿Ya? Y finalmente es lo que nos da ahí. ¿Dudas? Profe, no entendí lo del paso 3, ¿cómo era? Ya, el paso 3 en el fondo es la simplificación. Aquí hay una simplificación de ese factor con ese factor. Y después queda la división. Aquí en realidad del paso 2 al paso 3 hay varias operatorias. Entonces lo que voy a hacer, se lo voy a explicar haciéndolo en la pizarra, ¿ya? Para que lo vean, digamos, todos los pasos que están Ya, involucrados porfa. ahí. Sí, sí, al tiro lo vamos a hacer. Ya, entonces, como les decía, acá tenemos lo siguiente, que es lo que se quiere hacer ahí. Sí, ese es el nombre del canal. Luis Ignacio lo está dando, ¿ya? Ah, mi nombre. Ya. Entonces, tenemos, bueno, el ejercicio parte, ¿cierto? Parte diciendo esto. Raíz de 1 menos x cuadrado y cuadrado. ¿Ya? Eso. Entonces yo les decía que esto lo voy a ir haciendo por parte, ¿ya? Para que lo vayan y me van preguntando si es necesario. Entonces yo decía que esto lo podemos escribir así, como una única raíz. Ahí. Y sería 1 menos x por y 1 más x por y. Y eso todo en una misma raíz. Entonces yo lo que hice fue separar en dos raíces. Entonces dejé como 1 menos x por y, ¿cierto? Ahí. Y por 1 más x por y. ¿Ya? Que esa es la separación de las raíces que aparecieron ahí. ¿Ya? Entonces, después en la parte de abajo, ¿cierto? En la parte de abajo tenía lo siguiente. Un segundo asterisco para explicar la parte de abajo. Entonces, la parte de abajo tenía eh, raíz de x, no, raíz de 1 más xy, ¿cierto? Ahí tenía eso.
Y esto estaba multiplicado por la raíz de 1 menos x a la menos 1. Entonces esto, ¿cierto? Va a quedar raíz de 1 menos x por. Entonces esto sería una raíz grande, ¿cierto? Sería una raíz grande en términos de que sería más o menos así. ¿Ya? Entonces sería raíz de 1 dividido 1 menos x. 1 menos x. ¿Ya? 1 menos x. Esa sería toda la raíz. Entonces esta cuestión al final uno la deja así. La deja como la raíz de 1 menos x, ¿cierto? Por. Entonces la raíz de 1 es 1, entonces queda 1 dividido raíz de 1 menos x. ¿Ya? Eso quedaría, digamos, en la parte 2 sí. Entonces ahora agrego todo esto en el lugar de que queremos trabajar. Entonces déjenme hacer algo ahí para una rayita para separar todo esto. Entonces una vez que ya tengo eso, ¿cierto? Escribo el punto 2. Este es el 2, la explicación de la parte 2. Entonces dice, raíz de 1 menos x, ¿cierto? Que sería lo que está arriba, por raíz de 1 más x. Eso está por el asterisco 1, ¿ya? Que es lo que está ahí. Y abajo, ¿cierto? Sería raíz de 1 más xy, ahí, por 1 dividido raíz de 1 menos x. ¿Ya? Profe, ¿no era 1 menos x y la parte de abajo? Es sí. ¿Cómo la parte de abajo dónde? Una vez que el segundo paso sale que es 1 menos xy por 1 A ver, dividido en... a ver, le muestro. A ver, les muestro para que vamos viendo. Les voy a mostrar qué es lo que... Esto, ahí. Ahí está, raíz de 1 menos x por raíz de 1 más x dividido raíz de 1 más x, 1 dividido en raíz de 1 menos x. ¿Sí o no? Es que usted puso Ya, vamos a abajo ver. de... Sí, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver, si tengo que corregirlo, corrijo, si no hay problema. Si lo importante es que ustedes tengan que, ustedes vayan entendiendo. Ya, ¿cuál es la diferencia? ¿A dónde está la diferencia aquí? No, es que revise el punto 2, el de arriba, El los segundo, resultados. el segundo asterisco aquí. Sí, Ah, tú dices ahí. sí. Aquí, ah, perfecto, sí, 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 sí. Transcribí mal, sí, tienes toda la razón, toda la razón. Sí, ahí es más. Más y más. Ya, eso. Sí, transcribí mal, pero aquí está bien, ¿cierto? Ahí está bien. Eso es lo Sí, que, sí, está bien. sí, eso es lo que en realidad pensé que ahí estaba el error, ¿ya? O pensé que ahí había copiado mal. Ya. Entonces ahora voy a continuar, miren. Entonces ahora lo que hago es lo siguiente. Voy a poner acá y voy a poner acá. Entonces, este factor que está ahí, ¿cierto? Y ese factor son el mismo. Por lo tanto, lo puedo simplificar, ¿o no? Entonces ahí está simplificado. Entonces esto va a quedar igual. Entonces la parte de arriba va a quedar raíz de 1 menos x y eso dividido 1 dividido raíz de 1 menos x. ¿Ya? Ahora, esta es una división, por lo tanto, para hacer esta división
se mantiene la primera fracción tal cual. Acuérdense que todo número está dividido por 1, así que esto tiene un denominador 1. Así que, bueno, generalmente uno no pone esto, pero para aplicación ahí. ¿Ya? Ese se supone que arriba es una fracción igual. Y se multiplica, ¿cierto?, por la segunda fracción invertida. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, queda la segunda fracción, en el fondo queda la fracción de arriba. Y queda al cuadrado. Bueno, y si está al cuadrado, finalmente queda eso. ¿Ya? Ahí está. Preguntas, dudas, consulta. Ahora sí se entendió harto. Ok, ya. Ahora, igual estaba la restricción, así que cuando uno usa la restricción, la puede haber puesto al final o al principio, digamos, cuando se empezó a desarrollar el problema. ¿Ya? Ya, paso a otro. Entonces, los pasos que yo hice en la pizarra fueron los pasos aquí, que hay varios pasos intermedios que hacen llegar acá, ¿cierto? Bueno, y ahí está el resultado final. Ya, listo, vamos al otro, a ese. Entonces acá tenemos raíz quinta, raíz cuarta y raíz cuadrada. Ya, cuando uno tiene algo así, generalmente, ¿cierto? Evidentemente que no se pueden resolver todas como una única raíz porque tienen índices diferentes. ¿Ya? Bueno, la restricción está inmediata, ¿cierto? Aquí los valores que están en las cantidades subradicales no pueden ser negativos, ¿ya? Aunque la primera es una raíz quinta, uno sabe que las raíces de tipo impares podría tener cantidades subradicales negativas, ¿ya? Pero como esa después aparece en la de índice par, rige la de la índice par. Por eso que tiene que ser estrictamente mayor que cero el x, estrictamente mayor que cero el y, ¿ya? Entonces, les explicaba, aquí no tengo forma de hacer la operatoria con raíz. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar a las potencias. Entonces, en vez de escribirlo como raíces, la escribo como potencia. Entonces, si ustedes se fijan ahora, están todas escritas como potencia. Acá es la raíz cuadrada, por lo tanto va a quedar x elevado a un medio y elevado a un medio. Ahí está. Esta es raíz cuarta, por lo tanto queda y elevado a un cuarto, eso es raíz quinta. Queda x elevado a un quinto. ¿Qué hago a continuación? Bueno, ahí lo que sí puedo hacer es multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base, suma exponente. Entonces la base x. La base x queda un quinto más un medio, 7 décimos. Después, el i, ¿cierto? Se conserva la base, se suma exponente. Un cuarto más un medio, ¿cierto? Eso, conservo la i y suma exponente, 3 cuartos. Después, ¿cierto? Hago la operatoria que está pendiente con la división. Entonces, división de potencias de igual base, ojo, arriba tiene potencia 1, potencia 1, no se escribe, pero tiene potencia 1. Entonces, división de potencia de igual base, conservo la base y resto exponente, 1 menos 7 décimos para x. Después lo mismo, división de potencia de igual base, conservo la base y resto exponente, 1 menos 3 cuartos. ¿Ya? Y finalmente, al hacer esta resta, ¿cierto? Nos da 3 décimos. Esto no está elevado, es por i elevado a un cuarto, ¿ya? Ahí hay una escritura, digamos, hay un error de escritura ahí. Ya, preguntas. ¿Alguna duda? En el paso 3 no entendí mucho. El paso 3. Ya, el paso 3, ya lo voy a explicar en la pizarra, pero mira, para que lo vayas viendo. Aquí tengo multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. Un quinto más un medio para x. En el i, conservo la base y sumo un cuarto más un medio. ¿Ya? Ese es. Sí. No, sí, es necesario que lo explique en la pizarra, ¿no? No. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? En el chat alguien preguntó algo, Sí, profe. sí, ahí estoy viendo. Dice, toda raíz pasa a 1 de un x a la potencia. Ya. Sí, siempre en el caso de una raíz, ¿cierto?
en general podríamos hablar de la raíz n. Entonces, si por ejemplo tengo raíz n de x, sería x elevado a 1 dividido en n. ¿Ya? Las potencias de las raíces son siempre fraccionarias y son de la forma 1 dividido en el índice de la raíz, pero siempre y cuando la raíz no esté elevada a una otra potencia. ¿Ya? Si está elevada a otra potencia, eso cambia. Me lo voy a explicar ahí rápidamente en la pizarra. ¿Ya? Entonces, lo que les digo es lo siguiente. Siempre cuando yo tenga una raíz, ¿cierto? Una raíz de una cantidad, llamémosle A para que no sea lo mismo que ¿ya? De A. Siempre esto va a ser, como potencia, es A elevado a 1 dividido en N. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo cambia? Cuando, por ejemplo, no sé, pues está esto en la misma raíz, N, ¿cierto? Pero el A está elevado, por ejemplo, a una potencia M. ¿Ya? Eso es N lo de allá, ¿ya? ¿Ya? N. Entonces, esto, lo diferente de lo de arriba, es que como hay una potencia a la cual está elevada la base, esto sería A elevado a M dividido en N. ¿Ya? Esa es la forma. Ahora, esto también podría estar expresado de esta forma, sería otra forma de expresar lo mismo. ¿Ya? N, aquí la raíz, ¿cierto? De A, y todo esto elevado a M. ¿Ya? Esto es lo mismo. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que A elevado a M dividido en N. ¿Ya? Eso es. Ya no sé si Luis Ignacio, em, eso era lo que preguntaba. Ya, entonces quedó claro, ¿no? ¿Quedó claro cómo funciona eso? Perfecto. Y entonces nos vamos al siguiente ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio es, ahora, cambian, a ver, este era el 4, sí, ahora cambian, perdón, no me cambié, parece. Ahí sí. Ya, entonces, el siguiente problema, ahora ya no es lo que venía haciendo con las raíces, sino que ahora es racionalizar, ¿ya? Racionalizar, entonces, racionalizar significa que lo que vamos a hacer nosotros es que en el denominador aparece una raíz, ¿cierto? Y esa raíz es la que queremos eliminar de allí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Usando el proceso de racionalización de raíces, ¿ya? ¿En qué consiste? En multiplicar, ¿cierto? Por la misma raíz, siempre y cuando esto sea cuadrada, ¿ya? Entonces, aquí nos queda menos 5 raíz de 7 y abajo nos queda raíz de 7 por raíz de 7, será raíz de 7 al cuadrado, que finalmente queda simplemente 7, ¿ya? Eso es la racionalización. Entonces no se olviden. Racionalizar significa que lo que voy a hacer es eliminar la raíz que está en el denominador. ¿Dudas en este problema? Solo se puede racionalizar ¿Ya? si es cuadrada. No, se puede racionalizar si es cúbica, si a la quinta, si a la sexta, cualquiera se puede racionalizar. Ahora lo vamos a hacer con un ejercicio donde no sea necesariamente solamente al cuadrado, ¿ya? Pero siempre se puede hacer. Inclusive más, hay unos ejercicios que no se ven en este ámbito todavía, pero se puede racionalizar por expresiones de sumas, de resta de raíces. Eso también se puede hacer. Pero vamos a ir por partes, ¿ya? Entonces, miren, ahora aquí es diferente, ¿ven? Aquí está la pregunta que usted hacía. Acá abajo, ahora no tengo raíz cuadrada, tengo raíz cúbica, ¿ya? Entonces tengo que eliminar esa raíz cúbica. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento anterior? El razonamiento anterior era la raíz cuadrada y entonces me tenía que quedar al cuadrado,
para yo eliminar la potencia 2 con la raíz de índice 2. Eso era como el razonamiento. Entonces ahora lo que tengo que lograr es que la potencia sea 3 para eliminarla con el índice de la raíz 3. Entonces, ¿cómo lo hago? Ahí. Entonces, si yo miro esto me da potencia 3 para esta raíz. ¿Ya? O sea, se la multiplico ahí, entonces va a quedar la misma raíz al cubo. Claro, porque si yo tengo, aquí tendría multiplicación de potencia igual base. La base es raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2. Entonces, se mantiene la base y se suman los exponentes. Entonces sería, aquí tiene un 1, aquí tiene 2, serían 3. Y eso queda, ¿cierto? Se simplifica la raíz cúbica de 3 y todo eso al cubo, se simplifica la raíz con la potencia y queda 2. Y arriba, bueno, arriba no se puede hacer nada, simplemente se puede expresar así o se puede multiplicar, pero al final queda algo muy similar a lo que está arriba. ¿Ya? Bueno, aquí en realidad lo que yo hice fue lo siguiente, que era como lo adecuado. Tiene el 8 y el 2. Factor común de estos dos, el 2. Entonces, aquí queda un 4, aquí queda un 1, ahí está, ¿ya? Y simplificamos el 2, y eso finalmente queda ahí, ¿ya? Nada más que ahí lo que se hizo una factorización y después simplificación del número 2. Preguntas. ¿Dudas? Profe, Sí, se supone que en el divisor hay un 2, ¿cierto? claro, en la fracción, sí, en el denominador, sí. O sea, en el paso 3 no se debería haber eliminado el 8 o el menos 2 solamente. Lo que pasa es que ahí se hizo una factorización. Yo hice una factorización para lograr esto. Mira, lo voy a detallar ahí en la pizarra, ya para que lo vean. Entonces, miren, ya voy a explicar ahí de... Entonces, el problema original, ¿cierto? Es así. Para aquellos que puede que tengan duda, entonces dice 8 menos 2 raíz de 2, ¿cierto? Y dividido por la raíz cúbica de 2. Ya. Entonces, lo que uno hace aquí es multiplicar por un factor. El factor que busca es para que esto, como índice, el índice es 3, tiene que ser raíz cuadrada de lo mismo. Entonces, va a ser raíz cúbica de 2 al cuadrado. Ya, y eso lo hago en el numerador y en el denominador. Entonces, raíz cúbica de 2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, ese es el factor que uno utiliza. Entonces, esto después viene, y aquí vamos a poner uno igual. Esto después viene y nos quedaría, la parte de arriba nos queda 8 menos 2 raíz de 2, ¿cierto? Multiplicado por la raíz cúbica de 2 al cuadrado, ¿ya? Y después eso está dividido por lo siguiente. Entonces aquí, en realidad el paso que no está sería este, ¿cierto? Que es el que yo les mencionaba. Raíz cuadrada de 2, y esto está al cubo, que sería la multiplicación de potencia de igual base. Entonces, lo que hay posteriormente, ¿cierto? Es lo siguiente, que este factor 3 se elimina con ese factor 3 que está ahí, ¿ya? Y nos queda lo siguiente. Entonces, bueno, arriba, a lo mejor yo debería hacer, ya hacer la factorización. Mira, entre el 8 y el 4, el factor común es 2. Entonces aquí quería 2
factor común de 4 menos raíz de 3. ¿Ya? Ahí saqué factor común en esta expresión, en la primera expresión, que es la que está aquí. Ahí saqué el factor común de ahí. ¿Ya? Entonces, acá queda igual. Raíz cúbica, ¿cierto? De 2 al cuadrado. Y abajo, abajo queda la división. Entonces, ¿qué queda en la división? Queda, si yo simplifique el índice con la potencia, queda 2. Entonces después hago la otra simplificación que está pendiente ahí, que es lo que finalmente quedó, que es simplifico eso con eso. Entonces, ¿cómo va a quedar finalmente? Va a quedar 4 menos raíz de 3, ¿cierto? Por el factor raíz cúbica. Ya, aquí inclusive podría dejarlo como raíz cúbica de 4. ¿Ya? Y eso sería el factor, el resultado final. Ya, esa es la explicación, ¿cierto? Del problema. No sé si aclara más eso. Sí, profe, gracias. Ya, entonces pasamos a otro problema. Ya, ahí está otro problema. Entonces, la pregunta es, ahora, usted, ¿por cuánto debo multiplicar tanto arriba como abajo? ¿Cuál sería el factor que debo usar para eliminar la raíz? Raíz cúbica de 9. Raíz ¿Perdón? cúbica de nuevo. No, pues, no Raíz raíz cúbica, cuarta de mire. 9 elevado a 3. Exacto. Raíz cuarta, esa raíz se mantiene, tal cual. Lo que debe ocurrir es que debo multiplicar por una potencia para que me dé 4. Entonces, es la misma, pero elevado a 3. Ahí está, ¿ven? Siempre tienen que pensar que para poder eliminar la raíz, tienen que tener una potencia 4, porque es raíz cuarta. Entonces, si está en potencia 1, porque esto está en potencia 1, para que tenga potencia 4, la multiplico por la misma elevado a 3. ¿Se fijan? Entonces, al hacer esta multiplicación, la parte de abajo simplemente queda 9, pues claro, porque queda raíz cuarta de 9 y todo es elevado a 4. Simplifica el índice de la raíz con la potencia 4 y queda 9. Y acá, bueno, acá nos queda aquí lo que podemos hacer, que fue lo que hubo una descomposición aquí, ¿ya? Aquí se hizo 9 elevado a 3, ¿ya? 9 elevado a 3. Y eso después se sacó un factor, ¿cierto? Aquí entre estos dos, ¿cierto? Se sacó un factor que fue el 9, ¿ya? 9. Y parece que aquí me equivoqué, porque aquí hay un error ahí de... A ver, déjenme mirar bien, porque si saco el 9, ¿cierto? 3, y aquí sería, ¿cierto? Sería 9 por 3, ¿no? Serían 27. Sí, ahí hay un error. Ahí hay un error, así que ahí tengo que corregirlo. Lo voy a hacer en la pizarra, porque me di cuenta que tengo un error ahí. Ya, voy a copiar el mismo problema y lo voy a hacer en la pizarra, ¿ya? Para dejarlo bien hecho. Una consulta. Dime. En el caso de que yo tenga, no sé, raíz cúbica ¿Ya? de 9 elevado a 8, ¿Ya? yo tendría que buscar una resta en ese caso. Lo que pasa es que si tú dices así, Ah, pero se puede simplificar raíz con... No, perdón. Sí, se puede a simplificar la ver, raíz con la potencia. déjame anotar lo que me estás preguntando para tenerlo anotado y conversarlo. Ya. ¿Ya? Tú me dices, no importa el número, ¿sí? Pero me estás diciendo raíz cúbica Sí, de yo algo. decía una raíz que fuera más grande que la potencia. Por ejemplo, O sea, 5, perdón, al revés. Sí, la potencia 5 más y que grande. la potencia fuera 10, por ejemplo. O sea, no sé, un número impar, 9. Ok, 9. Ya, mira. Esto lo podrías hacer así. Esto es la pregunta, ¿cierto?
O sea, algo Sí, como eso. Ya. Entonces déjame sí, algo ahora. así. Ok. Entonces, mira, yo haría lo siguiente. Dejaría la raíz quinta ahí, ¿cierto? Y pondría a elevado a 9, ¿ya? Que sería eh, escribirlo de otra forma, pero igual. Digamos, en el sentido que esa potencia, en el fondo, lo que está elevando es la potencia a la base. Entonces, después separaría esto en dos. ¿De qué forma? Mira, así. Entonces, el 9 lo separo en eso y eso. Sigue siendo 9, ¿cierto? Porque si hago multiplicación de potencia igual base, conservo base, suma exponente. Y eso me da 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Después separaría en dos raíces, porque yo tengo la propiedad que cuando tengo productos puedo separar. Entonces quedaría raíz quinta de a a la quinta por raíz quinta de a la cuarta. Eso es por las propiedades que tienen las raíces. Ya. La primera, ¿cierto? Simplifica y queda a. Y la segunda no se puede simplificar, así que queda tal cual. Eso sería la forma de hacer lo que tú me preguntas. Cuando tengo ese número más grande que ese número. No sé si queda Mm, claro Sí, ahí, ¿ya? Que lo que tú me preguntaras era comparar ese número con ese número. Ahí está la pregunta. ya, gracias, profesor. Ahora, esto siempre se va a poder hacer, porque tenemos la ventaja de las propiedades de las potencias, ¿no? Entonces uno puede descomponer esta potencia, la puede descomponer adecuadamente. Por ejemplo, no sé, pues si fuese sido 6, si es 6, se descomponen 5 y 1, ¿ya? 5 y 1. Ahora, si esa potencia es menor, más pequeña que ese número, ahí también se puede separar, pero finalmente no gana mucho uno porque no sé, por ejemplo, si eso fuese 4, ¿cierto? Al final quedaría a elevado a 4. Pero eso no tiene sentido separarlo porque la idea de separarlo siempre es dejarlo como una por lo menos potencia de 5, que sería lo que está ahí. Esa es un poco la idea de esto, que es que uno pudiese separar, pero que dejara algo como esto, ¿ya? Con potencias de 5. Entonces, cuando lo puedo hacer, se hace. Cuando no, simplemente no lo voy a hacer. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que, insisto, si esto hubiese sido 4, no tiene forma de separarse así. ¿Ya? Ya, entonces ahora voy a ver el problema que por alguna razón, no sé, me equivoqué ahí en escribirlo y no salió lo que tenía que salir. Entonces, el problema era el problema 7. ¿Ya? Y este problema dice que U, ¿cierto? Es igual a raíz de 9x menos 27 y dividido en la raíz cuarta de 9. Entonces yo les decía que aquí lo que hay que hacer es multiplicar, ¿cierto? De tal forma de generar esta potencia que esté a la cuarta. Ya, pero aquí está en potencia 1, por lo tanto, para multiplicarlo, hacemos lo mismo, ¿cierto? Pero le agregamos la potencia. ¿Cuál? La que necesitamos, que en este caso es 3. ¿Ya? 3. Y abajo lo mismo. 9 y potencia 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué ganamos con eso? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que ganamos es lo siguiente. Bueno, la parte de arriba queda igual. Ahora, quizás aquí sería conveniente a lo mejor hacer lo que yo quería hacer. Y es lo siguiente, es escribir esto adentro factorizado. Así que ahí me estuve equivocando, ¿ya? Entonces, aquí voy a escribir factorizado. Va a ser 9 factor de x menos 3. Ya, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahí está factorizado. Por la raíz cuarta de. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es escribir ese 9 elevado a 3, ¿ya? Entonces, el 9 elevado a 3 me da 729, ¿ya? Entonces voy a escribirlo tal cual, 729. Entonces,
Me refiero a este numerito, ¿ya? Entonces aquí da 729. ¿Ya? 729. Y la parte de abajo, ¿cierto? La parte de abajo va a quedar de la siguiente forma. Entonces aquí va a quedar, bueno, estrictamente va a quedar así. Raíz cuarta, 9 y todo eso elevado a 4, que sería lo que... Entonces, como veníamos haciendo esto, dijimos, simplificamos ese número con ese número. ¿Ya? Y eso nos queda, ¿cierto? Nos estaría quedando de la siguiente forma. Aquí puedo separar en dos raíces. Entonces, una va a ser raíz de 9. Lo voy a hacer a pesar de que yo creo que ya ustedes ya se dan cuenta qué es lo que va a pasar ahí. Y raíz de x menos 3. ¿Ya? Por. Entonces, el 729, ¿ya? El 729, yo debería buscarlo, digamos, buscar un número, ¿cierto? Que me permitiese sacar raíz cuarta. ¿Ya? Entonces, veamos si esto nos da aquí, mira, que sería el 729 lo vamos a escribir como raíz cuarta de 81 por 9, ¿ya? Y eso estaría todo dividido por 9. Ya, hasta allí alguna pregunta. Entonces, raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces queda raíz cuadrada de x menos 3 por. Entonces aquí separo en raíz cuarta de 81 por raíz cuarta de 9. ¿Ya? Y todo eso dividido por 9, ¿cierto? Dividido todo por 9. Ya. Vamos a separar acá para... ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces ahora continúo acá arriba. Entonces, lo que vamos teniendo es lo siguiente. Sería 3 raíz cuadrada de x menos 3, ¿cierto? Por. Entonces, raíz cuarta de 81. Y raíz cuarta de 81 me parece que es 3, ¿no? Porque sería 3 por 3, 9 Sí, por es 3 3. sometido. Exacto. Entonces aquí raíz sería raíz cuarta de 9. ¿Ya? Y todo eso dividido, ¿cierto? Por 9. Ya. Aquí inmediatamente hago la simplificación. ¿Por qué? Porque ese 3 con ese 3 me da 9. Y ese sería el 9 que está ahí. Entonces, finalmente, lo que estaría quedando es raíz cuadrada de x menos 3 multiplicado por la raíz cuarta de 9. ¿Ya? Y ese es el resultado final. Ahí está bien hecho. ¿Ya? Acá no sé por qué me equivoqué. Bueno, probablemente al copiarlo me equivoqué. ¿Ya? Preguntas. ¿Dudas? Lo que yo no había entendido muy bien es cómo saco el X menos 3. Ese que está aquí, ese. Sí. Y ahora, el factor equivo. Entre 9 y 27, ¿cierto? El factor es 9. 3 por 9 y ahí 9 por 1. Entonces, si yo hago esto, digamos, hago la multiplicación término a término, me tendría que dar Ah, ya, 9x, ya. ¿te fijas? Sí, sí, ¿Cierto? caché, sí. ¿Ya? ¿Y alguna otra consulta? Ya paso al siguiente entonces.
Ya, entonces en esto no voy a seguir insistiendo porque aquí hay un error que yo no tengo que corregir. ¿Ya? Ya, otro. Ya, ese es otro problema. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué debería hacer yo acá? ¿Alguna sugerencia? ¿Sugerencia? O sea, pasarlo como una potencia fracción. O sea, lo que hizo la otra vez. Aquí, pasar a Sí, fracciones. sí, ¿o no? Pero mira, lo que pasa es que cuando lo hago, mira, más o menos para que vayan viendo ustedes, eso se hace cuando los índices de las raíces son distintos, ¿ya? Y las bases son iguales. Eso más o menos tienen que ir ustedes considerando. Cuando tienen las mismas bases, pero tienen raíces de índices distintos, lo conveniente sería usar potencia. ¿Ya? Pero acá, si yo me fijo, todas las raíces tienen el mismo índice. Entonces ahí no conviene hacer tanto eso porque al final me va a quedar un poco más complicado el asunto, ¿cierto? En términos de hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? En este primer factor, sacar la raíz de ahí. En ese último factor, sacar la raíz de ahí. ¿Ya? Tengo alguna alternativa, ¿ya? Tengo algunas alternativas como para poder hacerlo, miren. ¿A qué me refiero con eso? Que podría hacerlo, aquí no lo hice así, pero podría ser lo siguiente. Esta es una resta. Entonces yo puedo separar este denominador con ese primer factor, va a quedar raíz de 5 dividido raíz de 3, menos raíz de 3 dividido raíz de 3, ¿ya? Y menos raíz de 5 dividido raíz de 3. ¿Ya? Acá tengo el raíz de 5 dividido raíz de 3 positivo, acá negativo, entonces se puede eliminar. Y ahí queda menos 1. Y pues, eso ya no se puede juntar con lo de acá. ¿Ah? Yo no lo hice así aquí. En este desarrollo lo que hice fue racionalizar. ¿Ya? Racionalicé aquí y racionalicé aquí. Pero llego al mismo resultado. ¿Cómo lo hice así? Mire. Ahí está racionalizado el segundo factorio. Bueno, acá, como tengo el mismo índice, ¿cierto? Se multiplican las cantidades subradicales. Entonces sí, queda 15. Aquí hice la racionalización. Entonces ahí está, ¿cierto? Al racionalizado queda 3. Aquí también hice racionalización. Aquí racionalizado queda 3. Entonces aquí queda raíz de 3 por raíz de 5, raíz de 15. Y ahora lo que hago es distribuir esta raíz de 3, la multiplico por cada uno de los factores. Ahí está, mire. Quería raíz de 15, ¿cierto? Que sería la multiplicación de raíz de 3 por raíz de 5, raíz de 15 dividido en 3. Y después quedaría la multiplicación aquí de este con ese. Sería raíz de 3 al cuadrado, sería 3. 3 dividido 3, menos 1. Y menos raíz de 15 dividido en 3. Esas dos cantidades, esta, la última, y la segunda cantidad son la misma, pero una es positiva y la otra es negativa, se simplifica. Y queda finalmente ese resultado. ¿Ya? Insisto, al principio podría haberlo hecho de otra forma, haber separado la raíz de 3, ¿cierto? En los dos factores que tiene el numerador y haberlo hecho a lo mejor más corto. Ya, dudas. Profe, lo de la raíz de 3 que multiplicó la otra raíz de 3, ¿cómo era? Algo No, así, ¿o no? a ver, en este paso, el de aquí, Sí, en ese ya, paso. cuando dice la multiplicación así, es raíz de 3 por raíz de 5, raíz de 15. ¿Estamos bien? Y después, raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado. Queda 3. Ah, ya. Sí, sí. Y después separé en dos fracciones. Una que Sí, es raíz de 15 dividido en 3 y 3 dividido en 3, que es el menos 1. ya. ¿Ya? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿O alguna otra duda? En la parte izquierda multiplicó la raíz de 3 por raíz de 5 y en raíz de 15, ¿cierto? Aquí, En la perdón, parte de la aquí, izquierda. sí, Ahí. sí, sí, ahí, sí, sí. Como son del mismo índice, ¿cierto? Del mismo índice, se puede poner una raíz grande en donde contenga el producto de esos dos, que sería el 15. Ah, Eso siempre ocurre cuando tenga el mismo índice, ¿eh?
Si por ejemplo aquí hubiese sido raíz cuadrada de 3 y aquí raíz cúbica de 5, eso no se puede hacer. Tienen que tener el mismo índice. ¿Quedó claro, no? Eso de por qué se puede hacer y cuándo no se puede hacer. Sí, sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas o alguna otra duda? Ya paso a otro. Ya. Acá. En este problema, ¿ya? Este problema es un problema diferente a los problemas anteriores. ¿Mm? Es diferente en el sentido que es un problema que no me pide calcular nada. Sino lo que me está pidiendo, ¿cierto? Es ver si esa expresión que está allí es verdadera o es falsa. Y si fuese falsa, tendría que decir, ¿cierto? Dar un contraejemplo. El contraejemplo es cuando yo eh, afirmo que es falsa, ¿cierto? Y le pongo números, ¿ya? Pongo un par de números para afirmar o reafirmar eso que acabo de decir que sea falso. ¿Ya? Eso es el contraejemplo, ¿no? Es como el par de números que hace que la expresión efectivamente no sea verdadera. Entonces, ¿cuál es su apreciación de lo que yo escribí ahí? ¿Eso es verdadero? ¿Eso es falso? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que es falso. ¿Ya? Ahora, eso del falso, ¿cierto? Uno siempre cuando afirma algo en términos de que si eso es verdadero o eso es falso, tendría que de alguna forma decir, bueno, ¿tengo alguna propiedad que permita hacer lo que está ahí? Entonces uno revisa lo que tiene como propiedad y para decir que es falso es porque de alguna forma alguna propiedad no permite hacer eso, ¿ya? Entonces eso como podría como dar el argumento de que sea falso, ¿ya? Y luego se construye el contraejemplo. ¿Y los demás qué piensan? Ah, bueno, ahí está ya dado, ¿no? Si ustedes se fijan, ahí está falso. Ahora, ¿cómo yo compruebo que esto sea falso? Bueno, primero, como les decía, si yo tratara de buscar una propiedad en donde esto se verificara, probablemente no la encontraría, ¿ya? Porque no existe. Entonces, ¿qué es lo que hice? El contraejemplo es esto. Ahora, me puedo dar dos números los que yo quiera, ¿ya? Aquí me doy en particular el 2 para el A y el 3 para el B. Entonces, si ustedes se fijan, hago los cálculos. 2 a la cuarta más 3 a la cuarta, ¿ya? Si hago esta operatoria, me queda 97. O sea, me queda la raíz cuadrada de 97, que sería el lado izquierdo. Y si hago esto mismo, en el lado derecho me queda 4, 9, 13. Entonces aquí se verifica que la raíz de 97 es distinta a 13. Entonces por eso la afirmación es falsa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se establece que, ¿cierto? Tomando dos numeritos cualesquiera, los que están ahí, se cumple que no son iguales los dos, no existe esa igualdad, digamos, ¿ya? Ahora, la tentación aquí es grande porque uno dice, es como que uno pudiese decir ya, separo en la raíz cuarta de A más la raíz cuarta de B, perdón, la raíz cuadrada, perdón, raíz cuadrada de A a la cuarta más raíz cuadrada de B a la cuarta. Pero esa propiedad no existe, ¿ya? Esa propiedad no existe para hacer separación de raíces. Mira, yo les voy a poner un ejemplo que yo creo que está en la guía, ¿no? Pero no me acuerdo si está, por eso no la tengo a mano acá, por eso no les puedo, no lo puedo comprobar. Pero miren, para que lo veamos por lo menos en un problema, es lo siguiente, miren. Entonces uno podría tener esto. Igual los ejercicios que yo hago están inspirados en la guía, así que por lo tanto probablemente está en la guía
y yo no lo consideré, bueno, no lo consideré por una cuestión de usar un programa menos parecido nada más, ¿ya? Pero entonces, esto uno podría decir, bueno, aquí uno lo plantea como pregunta, yo le voy a hacer el tiro como pregunta. Entonces la pregunta es si lo que está ahí, ¿cierto? Esto que está aquí se cumple o no se cumple, digamos, ¿ya? Entonces uno podría decir, esto es verdadero, esto es falso. Y ustedes dicen, tiene la misma intencionalidad que el ejercicio que yo les puse, ¿no? Sí. Ah, no lo escuché muy bien. No, de que es falso también. Sí. Ahora, ¿qué es lo que uno como que piensa, ¿ya? Esto es algo que yo voy a escribir en rojo porque está muy malo, ¿ya? Para que si algún momento lo están pensando así, por favor que lo corrijan inmediatamente y eso no es así, ¿ya? De repente uno piensa así, dice, pero esta cuestión es así, po, ¿ya? Entonces uno dice esto. Entonces, ahí esta parte, ¿cierto? Esta parte que es la que yo voy a resaltar, eso no existe en ningún lado, ¿ya? No existe como propiedad. ¿Mm? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, que es un poco la tentación a hacer esto. Dice uno, pero el cuadrado se va con la raíz, el cuadrado se va con la raíz y queda A más B, ¿ya? Que más o menos pensar así, ¿ya? A veces, eh, como ustedes dicen, este es un 2, este es un 2, es un 2, entonces aquí un medio 1, un medio 1, y ya. Pero eso más o menos lo que uno razona así, pero este es un razonamiento equivocado, ¿ya? Esto está equivocado, o sea, si yo acá lo reafirmo, esto es un error grave, ¿ya? Entonces aquí lo voy a poner para que quede en la grabación, ¿m? Es un error grave, ¿ya? Eso es lo que está pasando ahí, ¿ya? Es un error grave, ¿ya? Sí, para que tengan cuidado en cómo enfrenta eso, ¿ya? Esto es un error grave, así que cuidado con esto, ¿ya? Y efectivamente esto es falso, ¿m? ¿Ya? Esto es falso. Y el contraejemplo sería simplemente tomar dos valores, ¿no? No sé, por ejemplo, pongamos 1 y B 2. Entonces, perdón, B 2. Entonces, el contraejemplo sería simplemente tomar dos valores, ¿ya? Ahora, ¿cuáles valores? Los que ustedes quieran. Si aquí el asunto es cuando se cumple algo verdadero, se cumple para todos. Entonces, basta que con uno no se cumpla y eso inmediatamente lo invalida y lo deja falso, ¿ya? Entonces, si hago el lado izquierdo, quería así. 1 al cuadrado, ¿cierto? Más 2 al cuadrado. Entonces, el lado izquierdo me estaría dando raíz de 5, ¿ya? Y si yo después, ¿cierto? Hago el lado derecho, esto da 1 más 2, esto da 3. Entonces ahí está, ¿por qué es falso? Porque no se cumple la igualdad, ¿ya? Esa es la razón y ahí está este, este de aquí que yo acabo de hacer, ¿cierto? Este sería el contraejemplo, ¿ya? Cuando se pregunta por el contraejemplo es esto, ¿ya? Ahora, les vuelvo a insistir, esto puede ser cualquier número, ¿no? O sea, cualquier número, yo puedo tomar, no necesariamente tiene que ser el 1 y el 2, pueden ustedes tomar el que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Ese es como para fundamentar con el contraejemplo. Entonces aquí les voy a poner yo, esto sería el contraejemplo, ¿ya? Ese sería el contraejemplo. Entonces esa es la forma de, de, de hacer, ¿cierto? De probar que la falsedad de una expresión es usando un contraejemplo, que sería tomar dos numeritos y verificarlo, 2 o 3 o lo que sean, ¿ya? Ya. Dudas, consultas.
¿Dudas? Profe, si fuera multiplicación en ese caso, si Ahí fuera viste, cuadrado por b cuadrado, ya. ahí sí se Lo, puede separar, ¿cierto? sí, pues, mira, ahí tenemos lo siguiente, que sería la pregunta o el planteamiento que usted hace el siguiente, mira. Entonces aquí tendríamos esto aparte, ¿ah? Esto aparte, o sea, no tiene nada que ver con el problema anterior, así que lo vamos a dejar aparte. Vamos a dejarlo aparte, así. Entonces, por ejemplo, lo que me está preguntando es esto. Me dice, raíz cuadrada, ¿cierto? De a cuadrado, b cuadrado. Entonces, la propiedad que yo tengo que mirar cuando me pasa eso, y eso está como propiedad, es que la raíz n o la raíz cuadrada o lo que sea en general, raíz n del producto de a por b se puede separar en la raíz n de a por la raíz n de b. ¿Ya? Ese es el fundamento. Y eso está como propiedad. Por lo tanto, esto se podría separar como raíz cuadrada de a cuadrado por raíz cuadrada de b cuadrado. Entonces, si la afirmación era a por b, ahí está, a por b. Entonces, esto es verdadero. ¿Ya? Y lo verdad está aquí. O sea, si hay que fundamentarlo, ¿ya? Si hay que hacer un fundamento de eso, se puede hacer con esto. ¿Ya? Que esto lo fundamenta. Ese es el argumento de por qué es verdadero. ¿Ya? Porque está esa propiedad. ¿Mm? Ah, ya sé. Ya, ¿Ya? Entonces, cacho. siempre cuando yo vea algo que es verdadero, yo tengo que ir y decir, ya, según esta propiedad, opera tal cosa. Y ahí veo el tema de si es verdadero o es falso. Entonces acá esto no existe como propiedad, por eso que esto no podía ser igual, ¿no? Porque esto no está dada esta como propiedad, sino que este es un error común que uno utiliza, ¿no? Ahora, aquí se ve claro, ¿cierto? El A y el B, pero hay que tener cuidado porque el A puede ser un término distinto a A, una expresión puede ser, y hay otra expresión. Entonces hay que tener cuidado cómo lo utiliza, porque uno le cambian esto y uno piensa que funciona, ¿ya? Entonces ahí, por eso que es importante que lo tengan presente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿O alguna otra duda? Entonces voy al problema ¿Ven? siguiente. Sí, le escucho. Es que en la guía hay un problema así en el ¿Ya? último ítem, pero hay un número negativo antes. O sea, empieza con un número negativo. ¿Ya? Pero negativo, digamos, está con raíces también, ¿no? Sí, dice menos a en raíz cúbica de b ¿Ya? igual a raíz cúbica de a elevado a 3 paréntesis, menos b paréntesis. Ya. Bueno, ahí lo que puede hacer es aprovechar ese paréntesis que en el segundo, digamos, el que está a la derecha, y hacer las multiplicaciones, porque ahí usted tiene una propiedad distributiva, ¿ah? Puede distribuir y verificar si efectivamente lo que usted encuentra allí es igual a lo que está a la izquierda de esa igualdad. ¿Ya? Esa sería como la sugerencia. Si es Ya, así, haciendo la propiedad distributiva en el lado derecho, como les decía, si le da lo mismo que el lado izquierdo, es porque es verdadero. ¿Ya? Si le da algo distinto, bueno, sospecha claramente que no es igual y por ende ubique o ponga un par de valores de A y verifique numéricamente si eso se cumple. ya, ¿Ya? gracias. Ok. Sí, Ya. Están viendo ahora, bueno, el ejercicio 9, ese. No, ahora el 10. ¿Ya? El 10. ¿Eso es verdadero o eso es falso? es falso. ¿Falso? ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? Yo digo que es verdadero. Ya, perfecto. Ya, miren, vamos a mirar esto. Fíjense la forma que tienen, ¿eh?
Miren, si tomo el lado izquierdo, ¿cierto? Bueno, aquí está planteado lo mismo. En realidad es verdadero. ¿Y qué es lo que se necesita hacer? Nada más que racionalizar. Entonces, miren, tomemos el lado izquierdo. Hagamos la racionalización. Solamente el lado izquierdo. Ojo que aquí está la racionalización. No está el lado derecho. Ya no está eso. Sino que está la racionalización. Y al racionalizar, ¿qué va a quedar? 1 por raíz de a más b. Y abajo va a quedar raíz de a más b elevado al cuadrado. Y eso nos da lo de arriba. Por lo tanto, es verdadero. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Y se entendió. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. ¿Dudas, consultas? Ya, eso es todo. Ya, eso es todo. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Con esto ya terminamos la parte de la clase de ejercicios de ustedes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, por mi parte. Ya, ok. Ya, entonces terminamos y nos escuchamos el próximo sábado. Que estén bien. Igual, profe. Igual, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. profe. Que le vaya Chao. bien. Igual a ustedes.